Son textos, Marx, Adam Smith, Ricardo, Keynes, son textos clásicos y básicos para su formación como economistas, como contadores, como administradores. Tienen que saber cómo funciona en términos económicos la sociedad. ¿Alcanza con estos autores? No alcanza. Pero si ustedes no leen estos autores de base, van a tener muchas dificultades para comprender la realidad económica. ¿Se entiende? O sea, van a pensar que comprenden y no comprenden. Cuando los lean se van a dar cuenta. Porque el giro que se produce en la comprensión de los fenómenos económicos, leyendo a Smith, Ricardo, Marx, Keynes, que son, como les pongo, 4 autores centrales, no tiene comparación con ningún autor. ¿Se entiende por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Son textos base para empezar a discutir, para empezar a debatir de economía, mínimo tienen que leer esos textos. Si no, no están capacitados para discutir de economía. Nada. Fíjense, les quería leer un pequeño apartado del Capital, capítulo 1. Marx pregunta, el eje central de su desarrollo en el capítulo 1 es explicar qué es la mercancía. ¿No? ¿Por qué? Porque él entiende que la mercancía es la forma elemental de la riqueza en las sociedades en las que impera el modo de producción capitalista. Con lo cual él dice, para estudiar el capital, antes de estudiar el capital tengo que estudiar la mercancía. ¿Por qué? Porque la mercancía es un componente elemental del sistema capitalista. Y entonces, en el marco del desarrollo de la mercancía, él va a mostrar que la mercancía siempre necesariamente se desdobla en mercancía común y en mercancía dineraria. Y entonces, al final del capítulo, habla del carácter fetichista de la mercancía y su secreto, comprendiendo a la mercancía como una dualidad entre mercancía común y mercancía dineraria. Es decir, como una relación. La mercancía va a ser una relación. Y entonces dice, a primera vista una mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella. Ya lo consideremos desde el punto de vista que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Es de claridad meridiana que el hombre, mediante su actividad, altera las formas de la materia natural de manera que le sean útiles. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible. Pero no bien entra en escena como mercancía, se transmutan cosas sensorialmente suprasensibles. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su testa de palo brotan quimeras, mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzara a bailar. El carácter místico de la mercancía no deriva por tanto de su valor de uso, tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. En primer término, porque por diferentes que sean los trabajos útiles o actividades productivas, constituye una verdad desde el punto de vista fisiológico, que se trata de funciones del organismo humano y que todas esas funciones, sean cuales fueren su contenido y su forma, son en esencia gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano, sensorio, etcétera, humanos. En segundo lugar, y en lo tocante a lo que sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor, esto es, a la duración de aquel gasto o la cantidad de trabajo, es posible distinguir hasta sensorialmente la cantidad de trabajo de su calidad. En todos los tipos de sociedad necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme en los diversos estadios de desarrollo. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere también una forma social. Lo que está diciendo Marx hasta acá, que la mercancía considerada como valor de uso y como valor no tiene nada especial. Sin embargo, la mercancía tiene algo especial, porque la mercancía no es meramente valor de uso y valor. Dice, en realidad la mercancía no es meramente valor de uso y valor de cambio. Dice, ¿de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? Obviamente esa forma misma. La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del trabajo. La medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su duración cobra la forma de la magnitud de valor que alcanzan los productos del trabajo.
Por último, las relaciones entre los productores, en los cuales se hacen efectivas las terminaciones sociales de su trabajo, revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. Lo que Marx va a decir, básicamente, es que la mercancía es una relación social. No es solamente un valor de uso y no es solamente una cosa que tiene valor de cambio, es una relación social. ¿Y qué significa que es una relación social? Que a través del mecanismo de precios, a través de la forma precio, se distribuye el trabajo social en nuestra sociedad y el mecanismo de precios, básicamente el mecanismo de mercado, es la forma a partir de la cual los hombres distribuyen en una sociedad su trabajo para poder sobrevivir. Es decir que dejamos de tener relaciones de supeditación directa entre nosotros para relacionarnos a través de las cosas. Cuando nosotros queremos obtener un determinado producto, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? No, no escuché. Cuando yo quiero obtener un determinado producto, ¿a dónde voy para poder obtenerlo? Un Hoy lo supermercado, produzco, hoy lo produzco si quiero consumir una manzana o si quiero comprar un sachet de leche. ¿Qué hago? Voy y me lo el produzco súper. yo. ¿Cómo? Vas a un mercado. Voy a un Y mercado. ¿Y qué doy a cambio en el mercado de ese producto? el dinero. Exacto. Fíjense cómo ustedes ya lo tienen incorporado, esto les parece natural, pero esto no es natural. O sea, lo que quiero decir con esto es que no siempre existió el supermercado chino al cual voy a comprar el sachet de leche. Uno lo tiene naturalizado eso, pero las relaciones sociales no fueron siempre así. Los hombres antes se relacionaban de otra manera para producir. Con el Entonces, trueque, sí, a ver, el trueque. ¿El trueque? ¿Cuál era la pregunta sobre el trueque? no, con eso. Sí, O había sea, trueque en sociedades, pero no era la forma de relación social general universal. Ujú. ¿Se entiende? Fíjense que yo les había mencionado que en la Edad Media el señor feudal protegía al vasallo y el vasallo producía la tierra. Y a cambio de protección, el vasallo le entregaba parte del producto de la tierra al señor feudal. ¿Se acuerdan que les había comentado eso? Ahí no había relación mercantil. Había un intercambio, si se quiere, pero no había dinero de por medio. O sea, se cambiaba tierra o trabajo, productos del trabajo de la tierra, por protección. Pero no había dinero, no había intercambio de dinero. ¿Se entiende el punto? Ustedes ahora tienen 10 pesos, o vamos, no seamos tan miserables, tienen 500 pesos en el bolsillo y van a algún lugar y si tienen dinero pueden comprar ¿qué? ¿Qué pueden comprar con 500 pesos? Muchos productos, bueno, no sé si muchos, varios productos, pero supongamos que en vez de 500 tienen 5 millones de pesos. Ujú. ¿Qué pueden hacer con esos 5 millones de pesos? Comprar un montón de cosas, ¿no? Invertirlo. Tienen Ujú. el poder en el bolsillo, tienen el poder de comando de trabajo social en el bolsillo. Sí. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, tienen un poder económico impresionante. Cuanto más cantidad de dinero, más poder económico, más poder de compra de mercancías, ¿no? Bueno, Sí. el poder que encierra el dinero es algo que está presente en la sociedad capitalista. En otra forma de sociedad, el dinero no era tan importante. Quiero decir, no era la forma general de relación social. Estaba presente seguramente, pero en niveles mucho menos desarrollados. Vieron que cuando nosotros, por ejemplo, la otra vez les dije cuál es la diferencia entre el hombre y el mono, y cuando les planteé cuál es la diferencia entre el hombre y el mono, alguien me dijo, bueno, que el hombre razona y el mono no. Y yo les dije, es cierto eso, pero ojo porque, digamos, hay instancias intermedias. Los monos hacen algunas cosas parecidas al hombre y uno podría decir que hay una diferencia casi cuantitativa. La inteligencia del hombre no es alcanzable por el mono, pero el mono tiene algunos comportamientos que permitirían poder interpretar que algún tipo de intuición o razón tiene, algún tipo, ¿no? Algún tipo, pero no llegan a tener
la inteligencia del hombre, ¿sí? O uno podría decir, bueno, el hombre se diferencia del animal en que el hombre utiliza herramientas, ¿no? Esto también es una categorización que se hace. Bueno, los animales también usan ramas para poder bajar banana de los árboles, una cosa así podríamos decir, ¿no? Sí, pero hay una diferencia cualitativa, cuantitativa entre utilizar una rama para poder obtener alimentos y utilizar una herramienta como la máquina a vapor o una máquina como la máquina a vapor. ¿Se entiende? Es decir, y con el dinero es lo mismo. Una cosa es que haya algún tipo de intercambio sectorizado, parcializado en una parte de la sociedad, o como decía Marx, en los poros, en los intersticios de las sociedades, y otra cosa es que el dinero sea la forma mundial de relación social. ¿Me entienden la diferencia? Es una diferencia importante. Una cosa es que haya dinero para poder ir cambiar mercancías en las ciudades y que esa no sea la forma general de relación social, porque la forma general de relación social o mi supervivencia depende de que un señor feudal me proteja o depende de que yo siendo señor feudal, un vasallo produzca alimentos para que cuya parte me transfiera, y que los fines de semana vaya al mercadito a comprar algunas cosas, no siendo el mercado esencial para la reproducción de mi vida, porque lo esencial para la reproducción de mi vida es contar con protección en un castillo contra las invasiones bárbaras, estoy hablando de la Edad Media, y otra cosa es que ya no haya más invasiones bárbaras, que existan supermercados por todos lados y que mientras tenga dinero pueda comprar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. ¿Entienden la diferencia? Es radical. Sí. Esto es el sistema capitalista. Ahora, entender lo que acabo de decir es muy pobre, en parte. Porque, ¿qué es el sistema capitalista? Bueno, hay que sentarse a estudiar a Marx, hay que sentarse a estudiar a Smith, hay que sentarse a estudiar a Keynes, hay que sentarse a estudiar a Ricardo, hay que sentarse a estudiar a Rafa, o sea, no es que lo vamos a dilucidar en una clase, pero les marco estas grandes diferencias para que ustedes no piensen que la mercancía, tal como la entendemos hoy, existió siempre, porque eso es naturalizar el sistema mercantil. Sí. ¿Me siguen lo que les quiero plantear? No es que el sistema capitalista existió siempre, no existió siempre el sistema capitalista, chicos, o sea, no existió siempre. Ese es el punto. No hubo siempre sistema capitalista. Había otras formas de organización social. No hubo siempre mercancía. Había otras formas de organización social. Con lo cual, no pensemos que la mercancía es la única forma de relacionarnos. No. Hay otras formas de relación alternativas. Las hubo de hecho. Las hubo de hecho. Eso es lo que quiero decir. Y lo que estoy buscando con este planteamiento que les estoy haciendo es desnaturalizar el concepto de mercancía, desnaturalizar el concepto de capital, porque la mercancía y el capital son formas de relación social en un momento histórico de la humanidad, en nuestro presente. Pero no necesariamente siempre fue así, siempre de este modo nos relacionamos para producir. Eso es lo que quería plantear. ¿Hay alguna duda hasta acá? Nada. No, profe. Bueno, vamos a seguir trabajando lo que resta de la hora porque nos fuimos bastante de tema y una compañera me planteaba que quería trabajar un poco más con Piovani Marradi. Vamos a hacer lo siguiente. Para trabajar con el texto de Piovani Marradi, ahora lo que vamos a hacer es pensar lo siguiente. Vamos a ver brevemente en qué consiste el modelo experimental en las ciencias sociales. Recuerden que Piovani y Marradi hacen primero referencia al modelo experimental propio de Newton y en el marco de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, y luego Piovani y Marradi van a avanzar sobre un análisis del modelo experimental en ciencias sociales, ¿sí?
y se van a plantear algunos problemas en este contexto. ¿Por qué? Porque el modelo experimental, tal como lo acabamos de entender hace un rato, presenta problemas como método o como aplicación en el marco de las ciencias sociales. Esto es lo que van a plantear estos autores. Entonces, cuando veíamos el modelo experimental en el marco de las ciencias naturales, veíamos que parecía funcionar el mismo con algunas limitaciones. Dijimos que había limitaciones de carácter teórico y que había limitaciones de carácter práctico. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es pensar el modelo experimental en el marco de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Se entiende la distinción que estoy haciendo para poder avanzar? Sí. Entonces acá vamos a poner modelo experimental en las ciencias sociales. Bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas que plantean Piovani y Marradi con respecto al modelo experimental en el marco de las ciencias sociales? Primera cuestión, ¿qué estudian las ciencias sociales? Las sociedades humanas. La sociedad humana, o sea, a diferencia de las ciencias naturales, ¿qué estudian? La naturaleza, justamente. Exactamente. Es decir, que las ciencias sociales estudian las relaciones humanas, y esas relaciones humanas tienen múltiples aspectos. Están las relaciones humanas económicas, están las relaciones humanas políticas, están las relaciones humanas desde el punto de vista de la psicología social, por ejemplo. Quiere decir que las ciencias sociales admiten múltiples dimensiones y por lo tanto múltiples disciplinas y múltiples ramas. Por ejemplo, la economía, la sociología, bueno, la sociología es como un intermedio entre economía y ciencia política, me parece, pero no importa. Pero tenemos la economía, la sociología, las ciencias políticas, ¿no? Podríamos decir que la antropología también forma parte de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Entonces, lo que van a plantear Piovani y Marradi es que el modelo experimental cuando se quiere aplicar en el marco de las ciencias sociales, se vuelve problemático. En primer lugar, porque los autores van a plantear que en las ciencias sociales no se puede construir un laboratorio aislando un par de propiedades para bloqueando todas las otras, porque lo que plantean estos autores es que esas otras variables que se intentan excluir van a seguir influyendo en el modelo experimental, van a seguir influyendo en la variable experimental. En el marco de las ciencias sociales no podemos hacer algo como lo que se hace, no podemos construir un laboratorio al estilo de las ciencias naturales, donde se aísla el aire. En este caso, en el caso de las ciencias sociales, no podemos aislar determinados comportamientos humanos, van a seguir estando presentes aunque construyamos un laboratorio. Entonces, la primera limitación que se plantea en el modelo experimental en el marco de las ciencias sociales es que parecería que no es posible hacer ese ejercicio de construir un laboratorio aislando variables que nos interesa que queden afuera. Piovani Marradi dice, si se creyese incluso que en una situación determinada se ha logrado aislar la relación entre A y B de toda influencia extraña, este resultado será relativo a ella y no extensible a todos los casos de la relación entre A y B en cualquier tiempo y lugar. Fíjense un pequeño detalle que no desarrollamos. En el modelo experimental del video que vimos, el análisis para poder mostrar que los dos cuerpos caen a la misma aceleración se limita a tomar dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Dos objetos, digamos. ¿Cuáles son esos objetos? La pluma y la pelota, pues. Exacto, exactamente. Ahora, fíjense que nosotros decimos, en el modelo experimental mostramos que la pluma y la pelota
caen a la misma aceleración cuando suprimimos el aire del laboratorio. Sí, Pero la prueba se limita ¿a qué? A la pelota y a la pluma. sí. Y nosotros Sí, sí. tenemos una hipótesis para todos los objetos. Con lo cual, por un lado tenemos una hipótesis de carácter universal, donde decimos que todos los cuerpos, cuando suprimimos el aire, caen a la misma aceleración, ¿sí? Independientemente de su masa, ¿está bien? Decimos, la hipótesis es que esto ocurre en todos los cuerpos. Pero en el laboratorio yo hago un experimento para todos los cuerpos. No, En teoría sí. solamente se toman 2. Exacto. ¿Es practicable hacerlo para todos los cuerpos? No, No. porque cada uno reacciona distinto a las cosas. No sabes. Habría que probarlo eso. Si tuviésemos que, Cada cuerpo diferente. si tuviésemos que tomar un ser vivo, por ejemplo, ¿Cómo? como objeto del experimento, Sí, podría tomar otros objetos, pero lo que quiero marcar con esto, estoy preguntando lo siguiente, ¿es practicable hacer el experimento que vimos en el video para todos los casos? ¿Para todos, absolutamente todos los casos? ¿Es practicable hacer eso? ¿Se puede No. hacer? ¿Por qué no? No. Qué sé yo, hay cuerpos de otros tienen distinta masa, qué sé yo. Un cuerpo más Si grande. aplica a todos los objetos que se estudian en las ciencias naturales, también entrarían el ser humano y todos los seres vivos. Sí, exacto, pero ¿es practicable? Digamos, la hipótesis, diferenciemos la hipótesis de del experimento de laboratorio. La hipótesis dice que todos los cuerpos, independientemente de su masa, bajo determinadas condiciones caen a la misma aceleración. La hipótesis es ¿para qué cuerpos? Para Sí. todos, no para la pelota y la pluma, para todos. ¿Sí? Esto es una distinción que les marco ahora. Es para todos. Ahora, ¿el experimento sobre qué se hace? ¿Se hace sobre todos los cuerpos? No. Se hace sobre algunos cuerpos. No. ¿Se puede hacer sobre todos los cuerpos? Sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se Sí, puede. o ¿Sí? sea, poder se puede, el tema del tiempo. ¿Cómo? Que poder se puede, el tiempo vas a tardar un montón. ¿Y te parece que el tiempo no es un limitante para poder? Por eso. Ah, bueno, pero vos me decís, Solo el tiempo. claro, vos decís, ¿solo el tiempo? ¿Solo el tiempo es un límite? El tiempo, el espacio. El espacio, ¿qué más? ¿Qué más opera de límite para poder concretar? Que capaz que nunca terminas de probarlo con todos los objetos, Exacto, ¿por qué nunca podés terminar de probar? ¿Cómo es tu nombre? porque hay muchos objetos para poder Pues probar. va aumentando cada vez más. O La chica va que dijo hay disminuyendo. muchos objetos. ¿Cómo te llamas? Luciana, Luciana, así te voy conociendo porque interveniste varias veces y no me daba cuenta quién eras. Luciana sí, dice hay muchos cuerpos. ¿Hay muchos cuerpos o hay infinitos cuerpos? infinitos. Infinitos cuerpos. O sea, desde el momento que los cuerpos son infinitos, porque fíjense que si yo tuviese que ser estricto con la teoría y hacer el experimento para todos los cuerpos, para probarla, no terminaría nunca, porque todo el tiempo están surgiendo cuerpos en el mundo, incluso personas. O sea que tendré que probarlo todo el tiempo sistemáticamente, al infinito, porque hay cuerpos infinitos, no terminaría nunca probarlo en todos los cuerpos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cuál es el problema, que la hipótesis que se plantea abarca todos los casos. ¿Y el experimento se puede hacer sobre todos los casos? Insisto con esto. No. Piénsenlo, porque el problema que tenemos es que no se puede hacer sobre todos los casos. Quiere decir que hay una inconsistencia entre la hipótesis que planteo y los límites para poder llevar adelante un experimento. Esto es una limitación de tipo experimental. No se puede probar a través de la experiencia de manera unívoca, estricta y necesaria la hipótesis. No se puede probar. Se puede analizar la coherencia. Obviamente que si yo digo
que mi hipótesis es que los cuerpos caen a la misma aceleración independientemente de su masa, y hago la prueba, y cuando hago la prueba, esa prueba muestra que no caen, que no tienen la misma aceleración, queda refutada mi hipótesis. Pero el problema es que no puedo asegurar que ocurre en todos los casos. El modelo, o sea, el experimento es necesario, no es suficiente. Eso es lo que quiero decir. Es necesario hacer el experimento para poder ver la consistencia entre la hipótesis y la experiencia. Sí, es necesario que haya consistencia entre el experimento y la hipótesis. Ahora, ¿puedo probar la hipótesis a través del experimento? Por la hipótesis que sí. ¿Sí? ¿Puedo probarla? No se puede. No. Pues es ¿Por qué no se infinito. puede? Los que dicen sí, porque sí, los que dicen no, porque no. Porque son infinitas las variables. Exactamente, porque los cuerpos sobre los que versa la hipótesis son infinitos. No se pueden hacer, o sea, se puede hacer experimento al infinito, pero no tiene sentido, y además, como es infinito, no lo voy a poder probar nunca la hipótesis. Porque siempre voy a tener que ir teniendo un cuerpo más para probar si efectivamente se cumple la hipótesis o no. Bueno, este problema que se plantea en ciencias naturales también está presente en las ciencias sociales. También está presente en el modelo experimental propio de las ciencias sociales, con la diferencia de que Piovani y Marradi lo que plantean es que el modelo experimental en ciencias sociales tiene un problema adicional, y es que le es muy difícil, si no imposible, aislar variables al estilo de la aislación de variables que se producen en las ciencias naturales. Sí. Entonces, los autores van a plantear, en base a este problema, que a raíz de las dificultades para poder implementar el modelo experimental en ciencias sociales, empiezan a surgir toda una serie de otros modelos que no se reducen a lo experimental para desarrollar las hipótesis y demostrarlas o, digamos, analizar la consistencia de las hipótesis en ciencias sociales con los experimentos en el marco de las ciencias sociales. Entonces, se van a plantear modelos alternativos al modelo experimental en el marco de las ciencias sociales. Y es lo que van a desarrollar Piovani y Marradi a continuación. Lo vamos a ver en la clase que viene, los distintos enfoques los vamos a desarrollar en la clase que viene, pero vamos a ver, en principio se los enuncio, dentro de los modelos que hay en ciencias sociales como alternativa al modelo experimental, se va a presentar el enfoque cualitativo en ciencias sociales, un enfoque más cualitativo. Se va a presentar un enfoque relacionado con el... dentro de los enfoques cualitativos, vamos a tener distintos tipos de formas de pensar las ciencias sociales como alternativa al método experimental, y vamos a ver, por ejemplo, autores y paradigmas como la Escuela de Frankfurt, como por ejemplo visiones críticas del positivismo, que también lo vamos a desarrollar en la clase que viene. Es decir, para estos autores, dado que el modelo experimental en ciencias sociales presenta problemas adicionales a los que ya están presentes en el modelo experimental de las ciencias naturales, van a proponer alternativas para poder pensar la ciencia social o los modelos de conocimiento, ¿sí? Bueno, vamos acá a brevemente desarrollar, ya no nos queda tiempo, pero vamos a desarrollar, acá vamos a poner críticas al modelo experimental. Vamos a tener
que van a ser, críticas al modelo experimental, que van a coincidir con las críticas al positivismo. Vamos a tener la hermenéutica como crítica, debate, explicación versus comprensión, historicismo, en principio vamos a ver estos tres. Es decir, dentro de las críticas al modelo experimental en el marco de las ciencias sociales, nos vamos a encontrar con determinadas formas alternativas de pensar la ciencia en el marco de las ciencias sociales, ¿sí? Esto es lo que vamos a desarrollar la clase que viene, por eso si había dudas acerca de estos puntos, bueno, los vamos a trabajar, ¿sí? Sí. Los vamos a trabajar la clase que viene. Ok. Bueno, paramos acá, les voy a mandar... uy, se cortó. ¿Se cortó o no? Ah, les voy a... No, les voy a mandar un nuevo PowerPoint en breve, ¿sí? Pero con el que ya tienen pueden seguir avanzando y sigan avanzando en el texto de Piovani y Marradi, ¿sí? ¿Profe? Sí, Tenía una pregunta. sí. ¿Esos ítems que puso en la última diapositiva están relacionados con Romero, Chance? Los ítems que puse están relacionados con autores como Weber, Rickert, con autores como Dilthey, Gadamer, Rickert, porque vamos a ver que tenemos, por un lado, dentro de las ciencias sociales el enfoque positivista que plantea que el modelo de las ciencias sociales tiene que ser el de las ciencias naturales. Y luego tenemos los enfoques alternativos que expuse en la filmina, y esos enfoques alternativos son críticos del enfoque positivista que iguala el modelo de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Pero la clase que viene lo desarrollamos. Perfecto. ¿Sí? Lo desarrollamos mejor, lo voy a desarrollar más detalladamente esto la clase que viene. Bueno, ¿alguna duda más? Profe, ¿la clase que viene es el martes o el viernes vas a dar La clases? clase que viene es el próximo martes. El viernes no hay clases. Ah, bueno, yo tengo una pregunta de la guía 2. La última pregunta la última consigna no me termina de quedar clara. ¿Cuál es la última consigna? ¿Qué dice? Dice, considerando el capítulo 2 del texto de Marrani y Piovani, exponer en relación de ciencias sociales controversia del individuo-estructura. Lo vamos a ver la clase que viene eso. Ah, la clase que viene. Sí, Ah, ok. vamos a ver la clase que viene. Es una de las cosas con las que vamos a arrancar. Ok. ¿Sí? Listo. No, listo entonces, ya no tengo más. La clase que viene retomamos la relación individuo-sociedad. Listo. Bueno, nos vemos el martes entonces, ¿sí? Martes. Vale, hasta luego. Chau, hasta Perfecto, luego, nos profe. vemos. Chau. Chao, profe. Chau. ¿Por qué el Buen viernes no hay clases? Buen fin de, ¿qué? ¿Por qué el viernes no hay clases? Porque es feriado. Ah, no dije nada. Jueves y viernes es feriado. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe. Chau, hasta Chao, luego. profe. Que disfruten el feriado. Igual. Igualmente. Chao.